Bueno, buenas tardes, buenas noches. Vamos a dar inicio a la segunda parte del tema escatológico, la muerte de Jesús, Mesías, y la semana número 70 de Daniel Profeta. Vimos en la primera parte, ¿verdad?, alguna introducción a los acontecimientos pasados. Vimos también lo referente a lo tocante a las 490 años, 70 semanas de Daniel, y vimos que la escritura es veraz también según la historia. Vamos a ver en esta hora el subtema, la segunda parte, visión escatológica de los últimos tiempos. Visión escatológica de los últimos tiempos. O sea, vimos algo del pasado y ahora queremos enfocarnos prácticamente totalmente en los tiempos finales. Visión de la última bestia, ¿verdad? Y pongo ahí las citas, Daniel 7, del 7 al 28. Vamos a ir brincando versículos. Y ahí dice, luego en el versículo 7, el remontaje, o sea, al futuro, lo que es el remontaje al lado del futuro. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Aquí estamos viendo, ¿verdad?, para lo tocante a el profeta Daniel, que quería o se esforzaba por saber algo que le interesó, y era precisamente lo concerniente a la cuarta bestia, espantosa y terrible. Pero nosotros ahora comprendemos lo que Daniel no comprendió, el fin de los tiempos, porque estamos viendo, como quien dice, el final, ¿verdad? El final de la película y cosas así por el estilo. Entonces esto es lo que ahora nos concierne. Vamos a ir poco a poco, ¿verdad? Y dice ahí el versículo 8 de Daniel 7:8, dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ahí está todavía una parte oscura, ¿verdad? Y lo vamos a revelar más después. Al final de los 7 años, pero en el cielo. Aquí entra una introducción de lo que sucederá en el cielo en esos 7 años, mientras de que aquí 7 años, como ya he explicado, estarían sucediendo aquí 7 años de una gran tribulación para el mundo y las naciones. Y entonces Daniel declara de esta manera: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Al final de los 7 años, o prácticamente al final de los 7 años, pero esto en el cielo, mientras de aquí al final de 7 años de una gran tribulación, en el cielo se encuentran las bodas del Cordero, los premios, los galardones y otras cosas más. Un río de fuego, dice, procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Cuándo? En el tribunal de Cristo. Hemos visto, ¿verdad?, algunas personas que escatólogos también, ¿verdad?, que declaran estos acontecimientos del anciano de días y todo eso al final del milenio, pero creo que están un poco fuera del balance, porque aquí se refiere a cuando Cristo iba a venir a la tierra, y cuando va a venir Cristo a la tierra la segunda vez es 7 años después del arrebatamiento o rapto de la iglesia. No concuerdan ellos con esta situación, pero vamos a verlo desde el punto de vista escatológico. Dice: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno,
miraba hasta que mataron a la bestia. En 1 Pedro 5:13 se habla de, ya lo expliqué en el estudio pasado, se habla de Babilonia, ¿verdad? De Babilonia, la iglesia que está en Babilonia, y explicábamos que Pedro estaba en Roma y le dice Babilonia. Ahí están las citas, ¿verdad? Apocalipsis 18:1-4, le leímos la otra vez también. Y dice, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Algo que hay importante allí es lo referente a la Gran Babilonia. Apocalipsis 18 del 1-4 y el versículo 8 se refiere precisamente a, y lo leía la vez pasada, se refiere a Babilonia, el misterio Babilonia, la grande, la madre de las rameras, la que se viste de púrpura y otros detalles que dimos. Y aquí algo importante que notar, dice, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Vamos a aclarar ahorita en un momento más. Habían también quitado a las otras bestias, o sea, imperios, su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Cuando el imperio romano fue destruido, también con él fueron destruidos los imperios conjuntos a los cuales el imperio romano o Roma o los romanos gobernaban. Y dice el versículo 12, habían también quitado a las otras bestias, imperios, su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Entonces, ¿hasta cuál tiempo fue prolongado o se les dio un tiempo para que resurgieran? Pongo acá, y muchos teólogos están de acuerdo, ¿hasta qué tiempo? Cuando el imperio de Roma o el imperio romano, el imperio antiguo romano, renazca de los rescoldos del antiguo imperio de Roma. Ahora vemos, está certificado que el territorio que ocupa las naciones del Mer Común Europeo son precisamente entre paréntesis, parte o gran parte o casi en su totalidad la parte del imperio romano, que hoy en su mayoría los más eficaces es el territorio del Mercomún Europeo. Es algo difícil de explicar y un poco difícil de entender, pero así están las cosas. Hay que tener en cuenta que Roma, según la escatología de la Biblia, según estos textos, se les prolongó la vida hasta cierto tiempo. ¿Y cuál tiempo? Cuando el imperio de Roma renazca de los rescoldos del antiguo imperio romano. Bueno, vamos adelante. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las bestias, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. Y aquí tenemos, ¿verdad?, que este hijo de hombre que se acercó al anciano de días para que recibiera el mandato, ya el permiso para venir 7 años después del arrebatamiento de la iglesia, para venir. Y esto es Jesús, Hijo de Dios. Jesús, Hijo de Dios, es este hijo de hombre que se acercó al anciano de días. Y vamos a ver lo que se le da a este Hijo de Dios. Proverbios 34, y dice ahí en Proverbios 34, dice, si quisiera leérselos. Proverbios 34, está importante. Dice ahí Proverbios 34, dice, ¿quién subió al cielo y descendió del cielo? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Fíjense lo que dice. ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabes. Entonces ahí pusimos Jesús, el nombre de su hijo, si sabes quién es. Jesús, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Por eso creemos firmemente que este momento, algunos lo ponen que el anciano de días al final del milenio. No es cierto. El anciano de días y el trono y el acercarse del Hijo de Dios, como hijo de hombre, que no es otra persona más de que Jesús, el Hijo de Dios,
se acercó al trono de Dios y le hicieron acercarse delante de él. Mire lo que dice después de eso, dice, y le fue dado ¿a quién? Al Hijo de Dios, al Mesías. Para venir aquí a la tierra tuvo que acercarse al trono de Dios para que el Padre Celestial, Yahweh, Jehová, le diera, y dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, observe bien, escuche bien, naciones y lenguas le sirvieran. ¿Cuáles naciones? Las que, vamos a imaginar, las que va a encontrar cuando Jesús venga en su gloria. Él va a regir a las naciones a las cuales cuando venga va a gobernar. Y todos los pueblos, lenguas le servirán, y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Quién es este Hijo de Dios? Es también del linaje de David, rey de Israel. Nosotros ahora sabemos que es el Hijo de Dios. En los tiempos de Daniel ni por la mente le pasaba que iba a venir un Hijo de Dios. Si lo sabes, dice el Proverbios 34. Él dice ahí en el versículo 15, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Primero, creo yo, modestamente, que Daniel, cuando vio al anciano de días, que no es otro más de que el Señor Jehová, Yahweh, y que ese personaje como hijo de hombre, que no es otra persona, no fue David, no, porque esto está ahí en el cielo, y David pues no era para que se acercara, aunque también era hijo de hombre, pero este personaje es Jesús, el Mesías. Pero Daniel, al ver todo esto explicado, no comprendía eso. Me asombré y me quedé, no supe nada. Pero él dice, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Y le dijo a aquel personaje, aquel ángel, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que oiga bien, se levantarán en la tierra. Esto es para futuro, se levantarán. Que ahora ya están levantándose o prácticamente levantadas. Escucha bien, como un europeo. Tiempos de los gentiles, que es diferente a plenitud de los gentiles. Los tiempos de los gentiles, para no poner fechas, viene de tiempos antiguos, desde si quiere usted, desde Nimrod, de la Torre de Babel y mucho más antes. Pero ese tiempo de los gentiles se va a terminar cuando Cristo venga a reinar. Ahora, plenitud de los gentiles es lo consecuente para, pues ahí la P y la diagonal, para el rapto. Cuando los tiempos de los gentiles se cumplan, esto es cuando se entregue la última persona a Jesucristo y lo reconozcan como su Señor y como su Salvador, entonces se terminará la plenitud de los gentiles. Algo que hay que quedar muy claro. El último cristiano que esté declarado para vida eterna y se entrega a Jesucristo, lo acepta en su corazón como su único y suficiente Salvador, entonces ahí se va a terminar los tiempos de los gentiles, la plenitud de los gentiles, y entonces sucederá el rapto. Es muy amplio para explicar. Dice el versículo 18, después recibirán el reino los santos del Altísimo, y no son otros más de que los judíos. Otros personajes escatólogos dicen que van a recibir el reino los santos del Altísimo al final del milenio. Tampoco, eso está fuera de contexto escatológico, sino que cuando venga Jesucristo se le va a dar el reino a los santos del Altísimo. Pongo adelante, mire, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. No solamente en el milenio reinarán los judíos, las 12 tribus de Jacob, sino para siempre. Pero pongo ahí entre paréntesis, ¿con quién? Con Jesús como rey, y Él es el Mesías. O sea, me gustaría tener el tiempo suficiente, apenas sería conferencialmente, personalmente, para explicar detalladamente. Así no es muy explicativo, pero sí es que cuando suceda el arrebatamiento habrá
los premios galardones en el cielo, 7 años. Finalmente a los 7 años las bodas del Cordero. El Cordero tomará, ahí como leíamos anteriormente, la autoridad del Padre. Vendremos, la iglesia vendrá con Jesucristo a la tierra. Los santos, los judíos, los 12 tribus de Israel tomarán el reino, serán cabeza y no cola, darán prestado y no pedirán prestado a ninguna nación. Las naciones serán siervas del pueblo de Israel, etcétera, etcétera, y más etcétera, se lo digo sinceramente. Pero con Jesús como rey. Ya expliqué también que no lo recibieron, todo eso, etcétera. Ya está explicado en otros estudios. Dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. O sea, este gobierno, este primer común europeo, va a llegar a una potencia universal, mundial, hermanos, que va a ser como con el poder simbólico de la cuarta bestia, va a ser el potencial europeo. Y quisiera dejar muy claro, es como en la imagen de la estatua de Nabucodonosor. Eran los reyes de Babilonia, y así se fue hasta abajo, hasta que llegó a los pies, y los pies eran de barro cocido con hierro. O sea, dice el profeta Daniel que lo vio en parte fuerte y en parte débil. Y así está ahorita el imperio europeo, el mercomún europeo, está en parte fuerte y en parte débil, pero va a tomar una potencia, el potencial europeo. Europa va a ser un imperio romano confederado, resucitados de los rescoldos del imperio antiguo romano, cuando César y cuando aquellos emperadores romanos. Bueno, claro, obviamente al futuro, ¿verdad? No en acontecimiento como el pasado, sino un nuevo imperio renovado, pero también a la vez potente, y muchas cosas más. Va a ser el potencial europeo. Dice el versículo 20, asimismo, Daniel quiso saber asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Déjeme, le pongo el ejemplo y la información que todo el mundo sabe. El imperio que dominaba Roma en los tiempos de Jesús, antes y después, el territorio, entre otras naciones, Alemania y otras muchas naciones, lo que quiero hacer énfasis, entre esas naciones estaba España, Francia e Inglaterra. Escuche bien, España, Francia e Inglaterra, con otras 7 naciones más. Hoy son mucho más, va a ser en regiones, ya no en naciones, pero como quiera. En aquel tiempo, en aquel entonces, España, Francia e Inglaterra formaban parte del territorio del Imperio Romano. Hoy esas naciones se llaman España, Francia e Inglaterra. La historia también de las naciones es mucho más larga todavía. Pero aquí dice que el cuerno pequeño que salió de los 10 cuernos, que son las 10 naciones europeas del Imperio Romano, a lo moderno, a lo actual o lo escatológico, dice que de ese imperio, por razón y por la intromisión de ese cuerno pequeño, cayeron 3 cuernos. Dice, cayeron, habían o van a caer 3 cuernos. ¿Por qué decimos España, Francia e Inglaterra? Bueno, es una suposición, porque de esos 10 naciones, forzosamente, 3 de ellas van a caer. Ahora, vamos a ver un poquito de esto ahorita. Y es solo suposición, no tiene que ser así, pero pudiera ser supuestamente. Ahorita voy a explicarlo. Dice, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, o sea, contra los judíos, las 12 tribus de Jacob, y los vencía. Hermanos, cuando el anticristo venga, va a tener un poder tan tremendo que va a ser un dolor de cabeza para los judíos en los finales 3 años y medio. Hasta que vino el anciano de días,
que dice bien, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. O sea, ahí pongo bien claro, la nación de Israel, no los santos del milenio al final, no, sino los santos de Israel, que van a reinar 1000 años con el Mesías, con su Mesías que es Cristo. Pero también la iglesia, y dijo así, porque obviamente cuando venga Jesús va a venir con su iglesia que arrebató 7 años anteriormente, hablando simbólicamente, y que va a ser literal. Dice, y dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Otra vez se aclaran, se repiten los versículos, pero con diferentes letras para informar sobre lo mismo. ¿Cuál es aquel cuarto imperio que se levantará? El imperio antiguo de Roma en un imperio moderno, gobernado por Roma. De alguna manera se le va a dar poder. Después en Babilonia daremos la explicación de cómo del Apocalipsis. Cuando estudiemos el Apocalipsis, si el Señor nos da licencia de vida y salud, estudiaremos el imperio romano. Roma imperial, cuarto reino resucitado, lo explico, de los rescoldos del antiguo imperio. Ya lo he explicado varias veces para no invertir más tiempo. Dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, el mer común europeo, en 10 regiones posiblemente. Daniel 2, 43, 44, dice así el 43, así como viste el hierro mezclado con barro, lo explicaba, se mezclarán por medio de alianzas humanas, o sea, las naciones, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, o sea, al final, y ya estamos viendo que ya está sucediendo, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. El tiempo, me gustaría tener tiempo. ¿Saben una cosa? En los días del mer común europeo, como en los días de Nabucodonosor, aquella estatua, aquella imagen, y los pies de barro y de hierro, así en los tiempos, dice, de estos días, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. ¿Cuál reino? Ningún otro reino va a suceder después de este imperio romano resucitado, más de que el reino de Jesucristo y el reino de los judíos. No tiene equivocación. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. O sea, cuando venga Jesús el Mesías en las nubes con poder y gran gloria, dice Mateo 24, 25, que vendrá como un relámpago que surca del oriente hasta el occidente, y vendrá con poder y gran gloria a regir con vara de hierro las naciones. Pero este reino que va a implantar el Mesías Jesús, que el anciano de días sentado en el trono le dio orden y le dio la autoridad para venir a juzgar y a reinar, ese reino será para siempre. Así como la piedra destruyó los pies y la estatua de Nabucodonosor, así este Mesías vendrá a destruir a todas las naciones y a poner su reino milenial, el reino imperial total del Señor Jesús, reinando en esta tierra junto con los judíos. Dice, y tras ellos se levantará otro, el anticristo, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Otra vez, ahora aquí voy a explicar un poquito. ¿Cuáles serían posiblemente, y digo posiblemente, los reyes que, y aunque no me quede más tiempo como quiera, esto vale más llevarlo tranquilo, tomando el tiempo. Estos dice, y a 3 reyes derribará. Ese cuerno pequeño salido de los 10 cuernos va a derribar a 3 reyes. Posiblemente Inglaterra, Francia y España. Posiblemente. Miren, déjense lo explico así. España es la madre patria de México. Francia es, entre comillas o entre paréntesis, la madre patria de Canadá. Inglaterra, indiscutiblemente, es la madre patria, como decimos los mexicanos, de Estados Unidos. Ahora, se necesita mucho el tiempo para explicar. Miren, hermanos y amigos, Estados Unidos va a entrar en la batalla en contra del anticristo.
por su democracia, por su Estado cristiano, por el gran avivamiento que se espera va a venir sobre Estados Unidos. Los cristianos lo sabemos y cosas así, ¿verdad? Entonces, ahorita incluso en estos días pasados, la fecha ustedes la tienen ahí, Inglaterra acaba de salir del Mercosur Común Europeo. No sabemos si vuelva a entrar otra vez al Mercosur Común Europeo, pero el caso es de que puede ser que si entre de nuevo cuando venga el anticristo. Escuchen bien, es una de las 3 naciones que derribará el anticristo. Francia tiene sus cachorros en Canadá, o gran parte de sus cachorros. España tiene sus cachorros en México y toda Latinoamérica menos Brasil y Argentina, que son parte de Inglaterra como quiera que sea, y Brasil parte de Portugal. Entonces, pero son como quiera latinoamericanos. Entonces, el anticristo, hermanos, al venir a reinar, le va a estorbar a Estados Unidos, en primer lugar, México, Canadá, y México representando a toda Latinoamérica. No le van a convenir estos 3 reyes a el anticristo, y por ende los va a tratar de destruir, pero para destruirlos a ellos necesita sacar a Francia, Inglaterra y a España. Por eso creemos que pues personal que pudieran ser estos tres reyes, Inglaterra, Francia y España. Pueden ser otros, pero cada quien podemos interpretar de una manera. Y muchas cosas más que explicar al respecto, ¿verdad? Hay intereses, por eso ahorita en estos tiempos, en estos precisos tiempos, en estos días, en estos meses, se acaban de reunir Canadá, Estados Unidos y México, y hace días escuchamos su servidor unas noticias donde el señor Obama, presidente de Estados Unidos, está pugnando porque Canadá y México se unan más fuertemente, no solamente en el tratado del TLC, sino más, incluso puede ser, hermanos, lo vaticinamos, puede ser, y casi estamos por ahí seguros, que en un día de estos, en algún mes de estos, estas 3 naciones, Canadá, Estados Unidos y México, lleguen a ser un bloque no solamente económico, sino también militar, con un propósito, y dice el señor Obama. ¿Saben por qué? Porque tenemos que estar unidos para cualquier invasión extranjera que venga contra Estados Unidos. Ya ven el terrorismo ahorita como está en la fecha que estamos ahorita, a 2 de julio de 2016. Y entonces creo humildemente que estas 3 naciones del TLC pueden llegar a unirse hasta en poder militar para contrarrestar, unidos y con toda Latinoamérica, a cualquier alianza de naciones terroristas que vengan contra Estados Unidos. Y ya unidos, pues habrá más poder militar. Bien, y mucho más que explicar, pero seguimos. Y hablará, continuamos con el versículo 25 de ahí de Daniel, y hablará palabras contra el Altísimo, o sea, el anticristo, el cuerno pequeño, y a los santos del Altísimo quebrantará. En los primeros 3 años y medio pensará en cambiar los tiempos y la ley, o sea, pongo entre paréntesis, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, como el sacrificio del cordero y en su lugar una cerda, Mateo 24:15, y Shabbat por domingo. Ahorita nosotros tenemos bien el domingo, pero el anticristo cuando venga va a querer que los judíos, el pueblo de Israel, cambie su Shabbat por el domingo, dice, porque pensará el anticristo, dice la Biblia, que pensará cambiar los tiempos y la ley y las fechas y cosas así. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. El anticristo tomará el poder, no solamente de Israel con mentiras y halagos y engaños, pero también con poder engañoso. Después estudiaremos Apocalipsis. Esto es los segundos 3 años y medio al final. De eso de tiempos y medio tiempo serán 3 años y medio finales. Entonces, de tal manera que el anticristo, dice lo que vamos a leer más adelante, hablará blasfemias contra el Altísimo, se sentará en el trono de Dios aquí en la tierra y pensará
tomar el mando en lugar de Dios. Pero, dice ahí, se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Finalmente, a los 7 años, ese personaje, ese gran furor mundial, ¿saben qué? Va a quedar porque el Señor Jesucristo lo va a destruir en su venida. Solamente con el resplandor de su venida y con la espada que sale de su boca, simbólico, va a ser destruido. Dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. Y pongo ahí, vean ahí en la pantalla, Israel. Entonces, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Dice Daniel, aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, otra vez, en cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Nosotros, hermanos amados, de veras estamos viendo el fin de la película, como lo dicen, pero Daniel no entendía. ¿Cómo iba a entender el futuro si él no tenía conocimiento del mismo? Bueno, y seguimos y vamos a terminar la primera parte, la segunda parte. De los 10 cuernos, una pequeña descripción referencial. Daniel 8, 9 y 10. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa Israel. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. O sea, blasfemó de las potestades superiores. Ahí está otra referencia, Daniel 11, 31 al 39. En los tiempos finales se repetirá. Esto que sucedió en los tiempos antiguos se va a repetir. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Mire, esto es algo que sucedió, pero va a suceder claramente otra vez. Así va a ser el anticristo, hermanos. Tómenlo el informe este. Con lisonjas, etcétera, etcétera. Mas el pueblo que conoce a su Dios, o sea, los judíos, se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo, de los rabinos de Israel, instruirán a muchos y por algunos días caerán espada, rabinos y sacerdotes, y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Va a haber un tumulto de cosas que, bueno, pero dice los entendidos comprenderán. También también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. O sea, no crean que maravillas eso quiere decir blasfemias. Y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Qué tremendo. Más se honrará en su lugar al Dios de las